Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, con el ánimo de llegar dentro del Machine Learning a la fundamentación de la reducción dimensional como una estrategia que en el Machine Learning es necesaria para poder facilitar los cálculos cuando tenemos un volumen de datos muy grande, pues entonces vamos a dar una lectura a Sharu, eh, que nos permite pues fundamentar ese proceso de reducción dimensional. Entonces voy a mostrarles la sección que vamos a ver de Charú. Esta es la que vamos a ver es sobre la singular value decomposition, es decir, la descomposición en valores singulares de una matriz que no tiene que ser cuadrada. Entonces, para eso vamos a pasar a nuestra presentación RISE, en donde, como siempre les recuerdo, esta didáctica, esta reflexión didáctica para la ciencia de datos está en GitHub y busca pensar la didáctica de la ciencia de datos según los programas que en la Universidad de Antioquia se brindan, de tal manera que sirvan según las particularidades del pensum de cada una de las carreras que en la Universidad de Antioquia hay. Mm, Entonces, lo que buscamos es contextualizar de manera fundamentada la ciencia de datos para los profesionales de la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, lo que queremos ver es el capítulo, la primera parte, la primera sección del capítulo 7 de Sharu sobre álgebra, linear algebra for machine learning. Es decir, la visión mostrar el álgebra lineal desde una perspectiva en la que se busca mostrar este saber, cómo es importante para el álgebra lineal. Bueno, entonces, singular value de composición es nuestro tema. El video de apoyo siempre lo van a encontrar en GitHub. Veremos entonces esta frasecita que es, hombre, pues la SVD o Singular Value Decomposition, por sus siglas en inglés, es absolutamente un punto culminante del álgebra lineal. Una frase de Gilbert Strand y Kay Barrett. En el capítulo 3 de Sharu se vio que había cierto tipo de matrices que se denominaban matrices semidefinidas positivas y las cuales se podían expresar en la forma V delta V traspuesta. Es decir, se podía a cualquier matriz cuadrada semidefinida positiva expresarla como el producto de tres matrices donde la primera matriz V es una matriz cuadrada con columnas ortonormales y delta es una matriz diagonal también cuadrada de orden D por D, del mismo orden de V, con valores propios no negativos de A, con los valores propios no negativos de A, en el caso pues de que A sea semidefinida positiva. La matriz ortogonal V también puede verse como una matriz, interpretarse como una matriz de rotación o de reflexión. Y la matriz diagonal delta como una matriz escalar no negativa a lo largo de las direcciones de los ejes. Entonces, una matriz escalar no negativa. Recordemos que las matrices escalares, bueno, no escalar, una matriz no escalares porque las entradas de su diagonal principal no todas son iguales. Es que las matrices diagonales en las que las entradas de la diagonal principal son iguales, se les llama matrices escalares. Delta va a ser no escalar y con una matriz no escalar no negativa a lo largo de las direcciones de los ejes. Y la matriz B traspuesta va a ser la inversa de V. Es que una matriz V, si es de columnas ortonormales, pues su inversa se calcula de una manera muy, muy fácil, que simplemente es transponiéndola. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de descomposición tomada del Charbo en la página 123.
Y para eso, bueno, voy a poner el kernel de mi cuaderno Jupyter Notebook, que es Python. Vamos a resetearlo y a quitar las salidas y a ver que, miren que le damos más tamaño para nuestra presentación y voy a utilizar SymPy por la excelente presentación en las salidas que nos dan al ejemplificar. Entonces vamos a importar SymPy de manera masiva, a crear con el operador matrix con mayúscula la matriz de entradas 1, 2, 2, 1. Luego con el método eigenvex, vamos a calcular los eigenvalores y vectores propios de B y él nos va a entregar, ese método nos entrega, miren que nos entrega una lista de tuplas. Nos entrega una lista, lo identificamos por los corchetes, de 2 tuplas. Esta primera tupla, separada por coma, de esta segunda tupla, nos entrega una lista de tuplas donde cada tupla tiene la siguiente sintaxis, la siguiente estructura. El primero es el primer eigenvalor asociado a la matriz, eigenvalue. De asociar a la matriz, el segundo valor de la tupla es la multiplicidad asociada a ese eigenvalor. Y el tercero es una lista de los eigenvectores asociados a ese eigenvalor. En este caso, esa lista nada más tiene un solo elemento. Así para la otra. Miren, el eigenvector, la multiplicidad asociada a ese vector, la multiplicidad algebraica. Y el tercero es una lista de Python con los eigenvectores asociados a ese eigenvalor. Bueno, esa es la manera que los entrega. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es separar esa información en 2 variables, lambec1 y lambec2, es decir, en las 2 tuplas. Vamos a separar las 2 tuplas. Aquí vamos a ver la primera, miren la primera tupla. Y aquí vamos a ver la segunda. Aquí vamos al tener ya separadas esas tuplas, vamos a separar los valores propios. En este caso, las multiplicidades algebraicas son 1 y 1. Entonces, tomamos esos 2 eigenvalores, lo vamos a llamar lambda 1 y lambda 2, lambda 1 y lambda 2, que va a ser tomar del lambda 1 la primera componente de esa tupla, lo hacemos con indexación, aquí con corchetes 0, y le pido que me los muestre, y mire que aquí me muestra en una tupla esos eigenvalores, que van a ser menos 1 y 3. En este caso no son positivos. Y los eigenvectores van a ser tomar de esas tuplas la tercera componente de la tupla y de esa tercera componente, que es una lista de Python, tomar el primer elemento de esa lista. En realidad no tiene más elementos. Todo con indexación de Python. Aquí ya vamos a ver entonces ese primer vector, es el vector menos 1, 1 en la presentación de SymPy, que es muy elegante. La de NumPy no es tan bonita, pero nos la entrega los vectores normalizados. Aquí no nos los entrega no nos los entrega normalizados. Nosotros los podemos normalizar para construir la matriz V, porque por definición es una matriz ortonormal. Entonces vamos a ver que, disculpen, acá, quitémosle el sonido. Esto es no, listo. Disculpen, acá, entonces vamos a normalizar esos vectores. Entonces B1 y B2, aquí vamos a tener el segundo. Entonces, vamos a normalizarlos. Entonces vamos a decir, bueno, pues tomemos a B1 y vamos a aplicarle el método .norm,
Mire que nos da la norma de él. Entonces vamos a hacer, bueno, pues, ¿y quién va a ser mi nuevo B1? Pues B1 va a ser su norma multiplicada por B1. Y miren que ya nuestro nuevo B1, vamos a decirle que nos lo muestre, a B1. Y miren que nos muestra ya un vector ahora sí normalizado. Y para verificar que nuestro nuevo vector está normalizado, podemos en una nueva línea decirle, bueno, pues hace nuevo E1, calcúleme la norma, norm, y miren que ya, bueno, nos dice que es de norma 4. Aquí, bueno, debemos recordar que para normalizarlos debemos de multiplicar es por el inverso de la norma. Aquí le decimos, bueno, 1 sobre la norma, el recíproco de la norma. Por eso es bueno verificar entonces con SIMPI. Y así ya nos quedó nuestro nuevo vector y que verificamos que sea de norma 1. Y ahora sí nos quedó de norma 1. Lo mismo vamos a hacer con B2. B2 va a ser entonces igual a el recíproco de la norma de B2 multiplicado por B2. Miren la facilidad para multiplicar escalares por vectores. Una notación muy sencilla, la de SIMPI. Y le va a decir, bueno, muéstrame a B2 y nos lo muestra de componentes iguales. Y en la siguiente línea yo le digo, bueno, verifiquemos que B2 sea de norma 1 o un vector unitario. Así, él es B2.norm, el método norm, nos dice que efectivamente sí. Y con él vamos a construir la matriz ortonormal. Pues veamos a ver si esos vectores nos resultaron ortogonales. Ya están normalizados, ya son unitarios. Nos falta que sean ortogonales. Bueno, pues veamos a ver qué da B1 por B2, ese producto escalar entre esos dos vectores, y dice que no le gusta. Entonces, bueno, pues de esa manera él no lo entendió como producto escalar. Entonces, B1.dot de B2, y ahora sí nos dice que ese producto escalar da 0. Así vemos que hay que aplicar en esta estructura la manera para hacer producto escalar entre vectores. Este es el método DOT para multiplicación. Y bueno, ya sí podemos construir ahora sí con esos vectores a la matriz V, que va a ser ortonormal, tomando la función matrix, y a esos vectores yo le voy a dar una lista de Python. Esa función matrix tiene que actuar sobre una lista de Python en la que cada uno de los elementos de la lista es un vector fila. Entonces, como los tengo como vector columna, los transpongo con el atributo .t. Entonces, b1.t me lo transpone, b2.t me lo transpone, y así construyo. Pongo a b1 en la primera fila y al b2 en la segunda fila, y luego transpongo de nuevo para que queden b1 y b2 como columnas, y esa sea mi matriz V. Aquí me la muestra. Miren, ya nos quedó entonces B1 de componentes, la primera negativa y la segunda positiva. Miremos que efectivamente así estaba. Y que B2 tiene los componentes iguales. Y esa ya es nuestra matriz ortonormal de la descomposición en valores singulares de la matriz B que estamos tomando. Ahora la matriz delta lo vamos a utilizar en el operador diag, en el que le tomamos los eigenvalores, y él nos va a construir una matriz diagonal de orden 2 por 2, donde la diagonal principal tenga esos eigenvalores. Miremos que sí. Aquí no están los eigenvalores. Miren una matriz diagonal, es decir, todo por fuera de la diagonal principal, todo es 0. Y ahora multiplicamos esa V por delta por V punto, la inversa de B, pero como es ortonormal, no, sino esa inversa es su respuesta. Pues simplemente le pido que calcule la respuesta de ella, que va a ser su inversa. Y mire que me da la matriz B otra vez, 1, 2, 2, 1. Entonces, si yo le pregunto, ¿será que B es igual, con el operador de comparación, a B por delta por B transpuesta? Démoslo en B transpuesta. ¿Será que me arroja un valor booleano de true para decir que sí, que son iguales?
Entonces me dice que sí, es decir, que B sí es efectivamente B por delta por B transfuerza. Es decir, hemos descompuesto a B como el producto de tres matrices. Entonces así concluimos, hombre, conclusión, eh, conclusión, V, B, si es el producto de B delta y B transpuesta. Si es ese producto, donde V vimos que sí es ortonormal. Entonces, eso es lo que nos plantea primero Charú. Recordemos como las matrices cuadradas, como esta B, que era de entradas 1, 2, 2, 1. Las cuadradas se pueden descomponer y ahora él nos dice, bueno, y aquí vamos a la presentación. Al factorizar la matriz A, en matrices más simples, en este caso, tomamos una B, estamos expresando la transformación lineal que A representa como una secuencia de transformaciones lineales más simples, como una rotación, como la rotación y el escalado, dado que las matrices ortonormales son matrices utilizadas para rotar y reflejar. Y el escalado se utiliza, se hace con matrices cuadradas diagonales. Entonces así hemos expresado A como una composición de transformaciones lineales de ese tipo, de rotaciones, reflexiones y escalados. Bueno, entonces, este capítulo, en el capítulo 7 de Charú, estudiará la generalización de este tipo de factorización a matrices que no tienen que ser cuadradas, entonces a matrices arbitrarias. Esta forma generalizada de factorización se denomina descomposición en valores ya no en valores propios, sino en valores singulares, singular value decomposition. La descomposición, este tipo de descomposición, la descomposición en valores singulares, generaliza el enfoque de factorización a matrices arbitrarias que ni siquiera tienen que ser cuadradas, como he dicho, y dada una matriz B de n por d, entonces el orden, mire que el número de filas y el número de columnas no tiene que ser el mismo, pues la descomposición en valores singulares, valga la redundancia, la descompone de la siguiente manera. B va a ser Q por sigma por P transpuesta. Entonces ya no vamos a tener en el inicio y al final una matriz ortonormal y al final la transpuesta de ella. No, pero tenemos algo similar. Miren por qué. Porque B pues va a ser una matriz no necesariamente cuadrada de orden n por d. Q va a ser una matriz cuadrada con columnas ortonormales. Sigma va a ser una matriz diagonal rectangular de n por d, pero miren que ya no va a ser cuadrada, pero sí va a ser diagonal, con entradas no negativas, y P va a ser una matriz con columnas también ortonormales. Entonces tenemos algo parecido, porque Q y P van a ser matrices ortonormales, pero de órdenes distintas. La primera de orden n por n y la otra de d por d. Y sigma no va a ser cuadrada, pero sí, va a seguir siendo una matriz diagonal con los elementos de la diagonal no negativos. Y la noción de una matriz diagonal rectangular se analiza en la figura 1.3 del capítulo 1 de Charú, en la que solo las entradas con índices de la forma I, I, es decir, con los mismos índices de fila y columna, son distintos de cero. Las columnas de Q y las columnas de P se denominan como vectores singulares izquierdos y vectores singulares derechos, respectivamente, de esa matriz A que vamos a descomponer. Y las entradas de sigma se denominan valores singulares
y están organizados en forma decreciente por convención. Destacamos que la matriz diagonal sigma no es negativa y la descomposición de valores singulares tiene algunas propiedades de álgebra lineal perspicaces en términos de permitir el descubrimiento de 4 subespacios fundamentales de la matriz que se descompone B. Además, si la descomposición exacta no es esencial, la descomposición en valores singulares proporciona la capacidad de aproximar a B muy bien con pequeñas porciones de las matrices factores QP y sigma. Entonces, eso es lo que nos vamos a utilizar en definitiva. No vamos a utilizar la descomposición completa, sino partes de esa descomposición. Y esas partes de esa descomposición van a ser buenas aproximaciones de B. En eso consiste la reducción dimensional. Esta es una vista centrada en la optimización de la descomposición de valores singulares y la visión centrada en la optimización se generaliza naturalmente al concepto más amplio de factorización matricial de rango bajo que se encuentra en el corazón de muchas aplicaciones de aprendizaje automático. Eso lo veremos en el capítulo 8 de Chan. Y primero abordaremos la descomposición de valores singulares desde el punto de vista del álgebra lineal como una forma de explorar los espacios fila y columna de una matriz. Esta vista es, sin embargo, incompleta porque no proporciona una comprensión de las propiedades de la descomposición en valores singulares. Por lo tanto, también presentaremos la descomposición en valores singulares en términos de la vista centrada en la optimización, junto con sus aplicaciones naturales a la comprensión y la reducción dimensional. Este capítulo está organizado de la siguiente forma. En la siguiente sección presentaremos la descomposición de valores singulares desde el punto de vista del álgebra lineal. Esa será la sección 7.2 de Charú. Y la 7.3 se presenta la visión centrada en la optimización, la que se utiliza en ciencia de datos, de la descomposición, la optimización de la descomposición de valores singulares. Y ambos puntos de vista exponen propiedades algo diferentes de la descomposición de valores singulares. Y la descomposición de valores singulares, SVD, tiene numerosas aplicaciones en el aprendizaje automático y proporciona una descripción general y se proporciona una descripción general en la sección 7.4 de Charú, y los algoritmos numéricos para la descomposición de valores singulares se presentan en la 7.5 para que uno vea que ese proceso de qué manera se hace, cuáles son los métodos numéricos para realizarlo, y se ofrece un resumen de todo ese trabajo en la sección 7.6. Así ya entonces, damos paso en el siguiente video a la sección 7.2 sobre la SVD desde la perspectiva del álgebra lineal. Muchas gracias. No olviden suscribirse a mi canal para este crecimiento, esta exploración fundamentada del Machine Learning, de la ciencia de datos, para el servicio de los diferentes programas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.